Bueno, pero en realidad lo que quería informarles es el hecho de que a partir de la fecha, en realidad, vamos a estar compartiendo los links a través de la plataforma de la universidad. Y secundariamente y eventualmente cuando alguno tenga problemas, bueno, se va a estar compartiendo, ¿no? Por el tema del WhatsApp. Sin embargo, en realidad son instrucciones de la universidad el hecho que debamos cumplir esta formalidad. Bien, en realidad la anterior clase ya hemos empezado a hablar algo sobre el tema procesal o la parte adjetiva del Código de las Familias. Sin embargo, debido al número de clases en realidad que nos restan, y en realidad considerando que no es objeto de la materia ingresar a más detalle del derecho procesal orgánico, propiamente del derecho de las familias, vamos a simplemente destacar los aspectos que son importantes del derecho procesal, porque bueno, en realidad el derecho procesal orgánico y el derecho procesal en materia de familia es bastante amplio y necesariamente van a para ver en realidad a nivel general la forma en la que se desarrolla el proceso a nivel de detalle, eso implicaría que necesariamente ya tengamos una base de derecho procesal orgánico. Sin embargo, es importante que ya ingresemos en la temática, ¿no? de lo que es el proceso judicial, la forma en la que se van desarrollando los actuados judiciales, uh, y en ese sentido vamos a ahondar un poco más en el tema del derecho procesal en materia de familia. Sin embargo, ya nos tocaría en realidad ir cerrando esta parte de lo que son las instituciones del derecho de familia y la forma en la cual se resuelven los conflictos a nivel del derecho familiar para ir pasando a la segunda parte en realidad de la materia, que sería sobre el derecho de niñez y adolescencia, ¿no? Entonces, calculo que unas 2 clases más posiblemente terminemos esta parte del derecho de familia, y después ya ingresemos en materia de lo que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que también de la misma forma va ligado el tema de la legislación a algunas instituciones que ya hemos ido viendo, ¿no? Bueno, la anterior clase en realidad nos quedamos en la parte de la contestación de la demanda, los contenidos mínimos que debería contener una contestación de la demanda y lo que eventualmente pasaría cuando el demandante responde de forma afirmativa la demanda, es decir, señalando que todo lo que estamos señalando es cierto y es evidente. En ese caso, el juez va a asumir en realidad que se estaría produciendo una confesión espontánea por parte de la parte demandante. Entonces, no existiendo un debate, no existiendo contradicción dentro de lo que es la propia demanda, el juez únicamente tendría que emitir la sentencia, ¿no? Y con eso terminar el conflicto judicial. La reconvención, en realidad, en materia procesal y en el derecho se lo conoce básicamente como la contrademanda. Es decir, cuando una persona te demanda, tienes derecho a replicar, a contestar la demanda, pero también tienes la oportunidad para reconvenir la demanda, lo que significa para contrademandar. En materia civil funciona dentro de la lógica de si estamos hablando sobre el derecho propietario, estamos litigando sobre el derecho propietario de una determinada propiedad, porque tiene dos propietarios, estaríamos hablando de un mejor derecho propietario. Quien tiene el registro, el primer registro en derechos reales, es a quien le va a corresponder el derecho propietario. Si te demandan por una demanda de mejor derecho propietario, puede ser que haya pasado 15 o 20 años. Alternativamente, la parte demandada puede reconvenir o contrademandar, si es el término, para solicitar la prescripción adquisitiva de la propiedad. Entonces, se van a tratar en un mismo juicio, por una parte, el mejor derecho propietario y por otra parte, la prescripción adquisitiva. Entonces, entre ambas va a haber una contención y una contradicción de posiciones. Entonces, ya va a ser el juez el que va a definir en las dos demandas, básicamente, quién
tiene la razón, ¿no? Entonces, la oportunidad de reconvenir la demanda es básicamente cuando se inicia la acción judicial. En materia de familia, por sus características, no existe la reconvención. No podemos contrademandar. Por la naturaleza, en realidad, de la acción o de los diferentes conflictos que existen en materia de familia. Sin embargo, existen algunos casos en los cuales sí va a ser admisible la reconvención, pero son casos que están en el Código de las Familias. Por ejemplo, cuando estamos tratando sobre un bien ganancial que posiblemente no pertenezca a la comunidad de gananciales y sin embargo estamos tratando de definir en realidad si corresponde o no corresponde realizar la división de ese determinado bien, podemos contrademandar señalando que la calidad del bien que se está tratando de dividir no corresponde a, eh, a un bien común, sino corresponde a un bien propio. Entonces, la demanda va a estar direccionada, o la contrademanda va a estar direccionada al hecho de que se determine la calidad del bien, si es bien ganancial o es bien propio. En casos como esos, sí va a ser admisible la reconvención, ¿no? Como les digo, son escasos los casos en los cuales y habitualmente están relacionados al patrimonio, básicamente, los casos en los cuales se puede reconvenir o contrademandar a la parte contraria, ¿no? Entonces, la reconvención en materia de familia va a tener esas características. La regla es de que no es admisible, salvo que esté determinada en el Código de las Familias. Es importante dentro de la contestación de la demanda en sí, de la misma forma establecer los actos de comunicación propios del proceso familiar. Y en realidad vamos a asumir una regla que señala que el único actuado que se debe comunicar de forma personal va a ser la citación. Y esto es bajo pena de nulidad, porque dentro de las reglas de las nulidades va a estar de que dejemos en indefensión a una de las partes. Recordemos que la citación es el acto procesal por el cual se pone en conocimiento del demandado la existencia de una pretensión o la existencia de una demanda para que este último se ponga a derecho. Pueda asumir defensa, pueda contestar la demanda, si es en la eventualidad pueda reconvenir la demanda, plantear las excepciones que él vea conveniente, en fin, ejercitar todos los medios de defensa que le permite la ley. A diferencia de la mayoría de las demandas, y en realidad esto ha sido también un cambio que ha existido entre el actual Código de las Familias y el anterior Código de las Familias, los actos de comunicación procesal se producen, el único acto procesal que se va a producir de manera personal va a ser la citación. Los actos posteriores que se producen después de la citación van a estar direccionados directamente en Secretaría de Juzgado o en el panel de notificaciones o en el tablero de notificaciones que está vigente en cada despacho judicial. Es decir, la obligación de los funcionarios judiciales de comunicar los actos procesales se va a limitar al hecho de que la citación sea lo único que se haga de forma personal y los demás actuados procesales se los realice en tablero. Entonces, a partir de la Constitución Política del Estado, de la Ley 603, cambia la carga de asistencia al juzgado. Es decir, es obligación de los profesionales, abogados y de las partes asistir con regularidad al juzgado con la finalidad de verificar si es que existen o no existen actos procesales que hayan sido notificados o que deban ser comunicados mediante una notificación en estratos judiciales. Entonces, a partir de eso se cambia el esquema de las notificaciones y es obligación de los abogados acudir al órgano judicial y de las partes acudir de la misma forma al órgano judicial a efecto de conocer lo que está pasando en el proceso. Ya se constituye o ya constituye en realidad una obligación.
Volvemos a tocar el tema de la costumbre procesal. Es costumbre procesal de la mayor parte de los juzgados y les va a tocar de la misma forma a ustedes en algún momento cuando estén haciendo sus prácticas profesionales en los juzgados, el hecho de esperar o en todo caso un determinado tiempo para que salga una resolución judicial. Por ley existen plazos procesales, es decir, los actos de mera sustanciación o las solicitudes de mero trámite deberían resolverse dentro de las 24 horas que han ingresado al juzgado. Pero la realidad y la carga procesal evita de que esto vaya sucediendo, ya sea porque el juez no tiene el suficiente tiempo, no tiene la suficiente capacidad a nivel de personal para que pueda cumplir el tema de los plazos procesales. Sin embargo, con la finalidad de evitar la retardación de justicia, el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido diferentes circulares, diferentes cartas acordadas, que garantizan de cierta forma el hecho de que cuando tú vayas a juzgado, el expediente o esté en despacho del juez o esté disponible para que cualquiera de las partes pueda revisar el expediente. Es un derecho de las partes, en realidad, tener acceso al expediente, verificar que el expediente esté ordenado y costurado de forma cronológica y de la misma forma conocer todos los actuados que se estén realizando dentro del proceso. Uno de los principios del derecho procesal básicamente va a ser la transparencia con la que debe moverse los diferentes operadores de justicia. Entonces, cuando habitualmente vas al juzgado, ha ingresado un memorial hace 10 días y no está saliendo dentro de los 10 días, lo que habitualmente se hace es agarrar el libro de control de notificaciones, que es un libro dentro de los libros que tiene el juzgado, simplemente para asentar en ese libro la carga de asistencia al juzgado. Es una prueba fundamental para acreditar que en un determinado día, fecha y hora, el abogado o la parte ha asistido al juzgado a efecto de cumplir con la carga de asistencia y que a la fecha no se ha emitido resolución alguna y no se ha notificado. Porque pasa que en algunos juzgados, habitualmente los oficiales de diligencias y muy lamentablemente corren diligencias con fechas pasadas. Dicen, bueno, ninguno de los abogados ha venido y voy a correr la diligencia. Estamos a 21 y puede correr la diligencia al 16 o 15 de octubre. Entonces lo va a pegar en tablero, pero la diligencia se ha corrido el 21 y no se ha corrido el 15. Entonces pasa eso con algunos casos y evidentemente en el tiempo puede generar problemas. Juan Carlos. Doctor, buenas noches. A lo que sé, existen muchos libros. Doctor, ¿me podría decir cuáles son los más usados? Bueno, tenemos el libro diario, el libro de altas y bajas, es el libro que se utiliza para prestar básicamente los expedientes, es decir, las altas son cuando los expedientes suben ante el superior en grado, en revisión, en el tema de las apelaciones, y las bajas, bueno, son cuando van retornando los libros. También existe el libro del control de notificaciones. A nivel de juzgados deberían tener un libro de quejas y reclamos, que en realidad es el libro que siempre se pierde, que nadie conoce y que siempre está escondido dentro del juzgado, pero lo tienen. Y también está el libro de tomas de razón, como libros principales, ¿no? Y también el libro de notificaciones, en realidad, ¿no? Son libros, en realidad, que por obligación, en realidad, cada juzgado debe tener. Y cada uno de estos libros, en realidad, tiene su finalidad. Cuando un expediente es movido de juzgado, ya sea por un tema de apelación, por una auditoría y demás, tiene que quedar un registro de en qué día, fecha y hora y qué funcionario ha recepcionado el expediente procesal. Y doctor, hay un libro, Causas Nuevas. ¿Eso se refiere a los nuevos procesos? Sí, sí, en realidad sí. Sí. En realidad el libro de causas nuevas es el libro en el cual se registran las demandas nuevas que van ingresando al juzgado, ¿no? El libro de tomas de razón es un libro en el cual se van registrando todas las resoluciones, sentencias que el juez ha emitido en ese juzgado. En el libro de control de notificaciones se asientan todas las notificaciones que están
realizando los funcionarios judiciales. Y en ese libro en realidad hay 2 o 3 casillas en las cuales el abogado con su firma, sello, puede decir que se ha personado en una determinada fecha a efecto de verificar que el memorial de fecha tantos todavía se encuentra en despacho o se encuentra sin resolución. Esto es con la finalidad de evitar ese tipo de malas prácticas de algunos funcionarios. Es conocido por todos en realidad que a veces los funcionarios se prestan a notificar, ¿no? Vas a juzgado y te dicen, no existe ninguna resolución, y al día siguiente te enteras que 10 días atrás ya se ha notificado con el memorial. Pero en el tema de tiempos no teníamos hasta el 2013 en realidad este tema de este libro de control de notificaciones. Sale ante esa necesidad, ¿no? De fraude a nivel de los diferentes funcionarios. Sirve para poder, de cierta forma, efectivizar el derecho de la igualdad, ¿no? Porque a veces hay un grado de amistad con el funcionario y demás, y procede de mala forma, ¿no? Te hace vencer el plazo. Entonces, a efecto de evitar ese tipo de situaciones, existen estos libros justamente para controlar. Otra forma de controlar y en realidad sancionar a los funcionarios que tienen esta práctica, básicamente va a ser el hecho del Consejo de la Magistratura y la Unidad de Transparencia. Cuando tienes una resolución que no está saliendo de despacho, no ha salido de juzgado y están pasando más de 1 mes, 2 meses, 3 meses, eso ya constituye una falta disciplinaria para el juez. Porque los códigos procesales, la ley del órgano judicial, establecen los plazos en los cuales deban resolverse cada una de las causas. Por si acaso, el tema de la carga procesal no es un justificativo para que el juez deje de cumplir la obligación de cumplir los plazos procesales. Habitualmente se utiliza el tema de la sobrecarga de trabajo, el tema de la sobrecarga procesal que tienen los diferentes juzgados, pero no es un justificativo válido para la ley del órgano judicial. El juez que incurra en este tipo de situaciones va a incurrir en una falta disciplinaria, va a ser objeto de un proceso disciplinario que puede llegar incluso hasta su suspensión. Entonces, existen los mecanismos. Habitualmente cuando no nos responden un determinado memorial, volvemos a solicitar, volvemos a señalar de que ya está transcurriendo un plazo prudente, y a partir de ese momento, siempre y cuando el juez esté incumpliendo el tema de los plazos, la unidad de transparencia va a ir a verificar el tema de los libros. Si es que es evidente este tema, de oficio, en realidad, la unidad de transparencia va a iniciar un proceso disciplinario por retardación de justicia, ¿no? Es el punto, en realidad, ya extremo en el cual la autoridad jurisdiccional tiene que responder por la dejadez, ¿no? De responder las diferentes causas. Y habitualmente, y siempre pasa en juzgados, que tenemos una demora de 10 días, de 15 días, incluso, no sé, hasta 20 días. Pero extrañamente algunos procesos como que van avanzando mucho, mucho más rápido, y son memoriales que han ingresado en la misma fecha que hemos ingresado las solicitudes, pero van saliendo consecuentemente. Entonces hay un grado de favoritismo, hay un grado de amistad con el tema de un determinado expediente judicial, que va a generar una responsabilidad. Entonces, la ley del órgano judicial está justamente para frenar este tipo de situaciones. Estos libros sirven básicamente para poder procesar a las autoridades judiciales cuando éstas no cumplen con sus obligaciones, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta citación, volviendo ya al tema, hacemos la citación o este acto de comunicación, a partir de eso todo se tiene que notificar en tablero. Y a partir de esa situación, en realidad tenemos la obligación de asistir con regularidad a juzgados para verificar las comunicaciones procesales, los memoriales, las respuestas, las solicitudes y demás. Pero ocurre que cuando muchas de las veces realizamos el tema de la citación, posiblemente el funcionario o bien no pueda dar con la casa, o haciendo ya las averiguaciones y la indagación, el funcionario judicial puede evidenciar que la persona realmente no vive en ese lugar. En ese tipo de casos, el oficial básicamente lo que va a hacer va a representar, es decir, va a emitir un informe al juez señalando: el día de hoy me constituí en la zona, en el domicilio que ha fijado la parte demandante, sin embargo no ha sido la persona habida,
y haciendo las averiguaciones la persona no vive en ese lugar. Entonces el juez va a ordenar en realidad de que se notifique al CEGIP y se notifique al CERECI, con la finalidad de que estas dos instituciones certifiquen e informen cuál es el último domicilio que ha registrado la persona. Esto necesariamente se hace con la finalidad de poder conocer si es que existe un domicilio o existe la mala fe en alguna de las partes. Otra situación que puede ocurrir, básicamente, es de que se toque el domicilio, salga la persona y no quiera recibir la citación. Diga, ¿no? Y habitualmente en las diligencias de citación tenemos, voy a llamar a mi abogado, mi papá tiene que ver el documento, voy a llamar a tal persona, voy a llamar a la policía, o no quieren hacer, o no quieren recibir el tema de la citación y te dicen, yo no voy a firmar nada. Eso en el anterior código implicaba básicamente el hecho de un perjuicio material, porque ese acto de comunicación, a más de por la agenda de los oficiales de diligencias y demás, tiene un costo económico que va a generar para las partes y genera un retraso en el proceso. Entonces la ley ha establecido que en ese tipo de casos y en esas eventualidades, el funcionario judicial está habilitado para pegar un cedulón. Es decir, va a pegar una copia de la demanda en el domicilio y con la firma de un testigo y con la fotografía de un testigo va a proceder directamente a la citación por cédula. Lo que implica básicamente que se va a producir el acto de comunicación procesal, aún la persona no quiera recepcionar la documentación. Con ese actuado procesal, básicamente ya se está cumpliendo con la citación por cédula. Eso no es necesario que el funcionario judicial vaya con o vuelva con un informe, con el uso de la fuerza pública. Va a implicar simplemente que se pegue la demanda en la pared del domicilio y un testigo firme y se saque las fotografías de la actuación judicial. Tal como pasa en materia penal, de la misma forma se realiza el tema de la citación en materia penal. Puede ocurrir de la misma forma que realmente las personas que estén en el domicilio y los vecinos den cuenta que esa persona no vive ahí, que son otras personas las que están viviendo en ese domicilio, y en ese caso van a ser el CEGIP y el CERECI quienes van a determinar realmente cuál es el último domicilio. Y a partir de eso se va a instruir al notificador o a la central de notificaciones, se proceda legalmente con la citación en el último domicilio. Si es un domicilio genérico, si es una zona muy grande, entonces el funcionario representará y dirá que se ha constituido en la zona, pero que nadie conoce el domicilio y es lo único que va a informar a nivel judicial. Ante esta situación, obviamente que vamos a tener esa imposibilidad material de dar con el domicilio de la persona, pero la ley establece que en este tipo de casos, en estos extremos, se pueda hacer el desconocimiento del domicilio. Entonces, se va a programar básicamente una audiencia por la cual el demandante va a asistir ante el juez y va a hacer una declaración jurada judicial. Va señalando que desconoce el domicilio del demandado. Si esto ocurre, el juez va a dar lugar a la citación por edictos, es decir, por el periódico. Actualmente se está utilizando varios sistemas informáticos, entre los cuales está el sistema Hermes. Si ingresan a la página del sistema Hermes del órgano judicial, van a encontrar citaciones por edictos. Muchas de las personas se enteran que tienen un proceso judicial por este sistema. Habitualmente se hacía la citación por edictos por los periódicos. En algunos juzgados están manteniendo todavía este tema, ¿no? Te dan el aviso para la citación por edicto y se tiene que publicar en el periódico con la finalidad de que las personas que conozcan a una determinada persona puedan avisar o anoticiarle de la existencia del proceso judicial. Adicionalmente a esto, cuando ocurre el desconocimiento de domicilio, se tiene que procurar el nombramiento de un defensor de oficio. La ley 025, la ley del órgano judicial, establece que anualmente cada tribunal departamental de justicia debe nombrar y juramentar a
defensores de oficio en las diferentes materias. Es decir, abogados con vocación de servicio que estén iniciando en la carrera, para que estos puedan asumir el rol de defensores de oficio en las diferentes materias, en los diferentes asientos judiciales. Eso en los meses de noviembre y diciembre se presentan todas las solicitudes y la convocatoria para los defensores de oficio, y juntamente con el inicio de actividades judiciales en el mes de enero se procede a la posesión de los defensores de oficio y se emite una lista por parte de Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia hacia todos los juzgados de la jurisdicción, a efecto de que conozcan los nombres de los defensores de oficio, los números de celulares y las direcciones de las diferentes oficinas, con la finalidad de que estos sean nombrados en la eventualidad de que en un caso haya una persona que no haya sido habida, que haya sido notificada por periódico o que simplemente no haya respondido a la demanda. Esto es con la finalidad de que este defensor de oficio pueda defender de forma gratuita y garantizar de que no exista excesos ni vulneraciones dentro del proceso. Entonces, la ley establece el respeto a las reglas del debido proceso mediante el nombramiento de un defensor de oficio. Cuando hablamos también de las comunicaciones procesales, vamos a hablar de la forma en la que se comunican los diferentes juzgados. Vamos a establecer que en realidad los mecanismos de comunicación entre juzgados van a tener ciertas reglas. La anterior clase me preguntaban el hecho de que qué diferencia existe entre una comisión instruida, entre un exhorto suplicatorio, y básicamente vamos a establecer que las comisiones instruidas, como una regla general, van a estar direccionadas o van a generarse entre autoridades o entre jueces de igual jerarquía, o se van a generar para que el juzgado en realidad pueda hacer cumplir sus resoluciones dentro de su asiento jurisdiccional, dentro del marco de sus competencias. Entonces, si es dentro de la misma provincia, se va a emitir una comisión instruida, porque va a estar dentro de este ámbito territorial. Si es un juez del mismo nivel, de la misma jerarquía, y está dentro del mismo territorio, en otras palabras, un juez público de familia va a emitir una comisión instruida a un juez de público en materia civil y comercial del mismo asiento. ¿Por qué? Por el hecho de que pueda requerir un documento en particular, un informe en particular, un expediente en particular que sea de su interés. Entonces, en ese caso se va a emitir una comisión instruida. Una comisión instruida de la misma forma se va a emitir o se va a expedir para viabilizar alguna diligencia que el juez no pueda realizar, pero dentro del mismo ámbito territorial. Los exhortos suplicatorios, en realidad, de la misma forma, son actos procesales de comunicación, pero estos se producen en diferente territorio. Hablamos de ya diferentes asientos jurisdiccionales, por ejemplo, el asiento jurisdiccional de Cochabamba, de Santa Cruz. Si se tiene que realizar, en realidad, una diligencia de citación en el departamento de Santa Cruz, y la solicitud está viniendo de Cochabamba, se va a emitir un exhorto suplicatorio, porque vamos a ir a otro asiento jurisdiccional, al asiento jurisdiccional de Santa Cruz, con la finalidad de que se produzca una orden o se comisione o en todo caso se realice una diligencia propia del proceso. Las órdenes instruidas, que también son mecanismos de comunicación procesal, se dan de jueces superiores a jueces inferiores. Las órdenes instruidas pueden venir de las salas especializadas del tribunal departamental hacia los juzgados públicos. Entonces, en ese tipo de casos, cuando hablamos de un juzgado de mayor jerarquía a un juzgado de menor jerarquía, vamos a establecer esa diferencia. Se van a emitir una orden instruida. Y dentro de la gama, en realidad, de comunicaciones entre los juzgados y entre instituciones del mismo órgano, vamos a tener las provisiones ejecutorias.
que básicamente son órdenes que se van a emitir del juzgado para que otras instituciones puedan ejecutar directamente una determinada orden judicial. Por ejemplo, en el caso de la división y partición, cuando se ordene la inscripción de, ya sea del esposo o de la esposa, en el registro de derechos reales o en el registro único en el registro único de las administraciones tributarias o en otra institución, se va a emitir una provisión ejecutoria, es decir, una orden judicial que básicamente va a ordenar a derechos reales, tránsito, la alcaldía, Fundempresa, Comteco y otras instituciones con la finalidad de que procedan a la inscripción y al reconocimiento de la titularidad de algún derecho. Entonces, son mecanismos y son formas en las cuales va a funcionar el tema de las comisiones instruidas. La forma en la que se van a realizar, ya sea la comisión instruida, el exhorto, la orden instruida o la ejecutoría, va a ser acompañando, en realidad, la solicitud y la resolución. Dentro del anterior sistema procesal, habitualmente, tanto la comisión instruida como el exhorto suplicatorio implicaban una transcripción de todos los actuados procesales que consideraban necesarios para hacer conocer a una autoridad judicial, a una autoridad administrativa, la existencia de una orden, una comisión, una diligencia que deban realizar. Actualmente se ha pasado en realidad de este tipo de situaciones y ahora simplemente existe legalizaciones. Van a tener una carátula donde va a estar la comisión instruida direccionada en realidad a una determinada autoridad, un asiento judicial y demás. Y secundariamente vamos a tener los memoriales que van a estar legalizados para que se hagan conocer en realidad cuál ha sido la solicitud, la orden, la resolución y las notificaciones que van a ser consecuentes a la solicitud o a la solicitud de la comisión o de la diligencia que se esté llevando adelante. Juan Carlos. Perdón, doctor. Si un juzgado se quiere comunicar con una institución penitenciaria, ¿con qué orden sería? Bueno, va a depender si es dentro del mismo asiento territorial, va a ser una comisión instruida. Si es de Cochabamba a La Paz, va a ser un exhorto suplicatorio. Gracias, doctor. Entonces, son mecanismos de comunicación que en realidad sirven para que conozcamos la diferencia entre una y otra, especialmente con los asientos jurisdiccionales, ¿no? Si es dentro de la jurisdicción de Cochabamba, vamos a tener que son comisiones instruidas. Si van a ser fuera de Cochabamba, van a ser exhortos suplicatorios. Si es de sala del tribunal departamental hacia los juzgados, van a ser órdenes instruidas, ¿no? Son siempre de menor jerarquía. Y esto está dentro de las reglas, dentro de los principios generales del derecho, de la misma forma, las comunicaciones que se deben realizar. Si es, como les digo, para cumplir una determinada orden de inscripción, como pasa en las declaratorias de herederos, para proceder con la inscripción en derechos reales, en fondo de empresa, en tránsito, en la alcaldía, necesariamente estas instituciones nos van a pedir la provisión ejecutoria. Independientemente de la sentencia, la provisión ejecutoria va a ser la orden exacta y precisa para que se ejecute la orden de inscripción, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a registrar, básicamente, ¿no? Entonces, antes se hacía la transcripción íntegra en testimonios para la comisión instruida. Eso encarecía y demoraba un tiempo más que prudente para que te puedan entregar una comisión. Ahora se ha facilitado el hecho por el simple hecho de que se legalizan las fotocopias del propio expediente y simplemente se hace una carátula, básicamente, y va a conllevar de la misma forma la firma de la autoridad judicial, la firma del secretario, y obviamente que cuando ya se cumple la diligencia, ya se cumple la orden judicial, ese mismo documento se debe devolver a juzgado para hacer conocer que se ha cumplido por parte de la autoridad judicial en el asiento judicial la diligencia o la orden que se ha emanado del juzgado. Entonces, mucho cuidado con el tema de las comisiones, porque una vez que se diligencian, se tienen que devolver al juzgado. Si no se devuelven al juzgado, el proceso no avanza. Algo que de la misma forma es importante
dentro del régimen de la actividad procesal, en realidad en los diferentes procesos, van a ser las audiencias. En la plataforma les he colgado dos audiencias tipo, una en materia de familia, eh, para el reconocimiento creo que es el reconocimiento de una unión libre, y la otra es una audiencia tipo en materia civil. Habitualmente, y dentro del nuevo régimen de la oralidad, en realidad no existe una gran diferencia de los actuados procesales que se deban realizar en materia civil y en materia de familia. Rigen las mismas reglas, al menos a nivel de audiencia, ¿no? Entonces, especialmente por el debate que se plantea, los momentos procesales en los cuales las partes deban intervenir. Entonces, estos dos videos los van a ver para que tengan un criterio de la forma en la que se desarrollan los procesos familiares. Por una parte, estableciendo el ritualismo que existe en las diferentes audiencias, y en segundo lugar, ya la aplicación hacia un caso concreto en materia de familia, que es el reconocimiento de la unión libre. Ambos videos están disponibles en la plataforma de la universidad para que ustedes puedan ingresar y ver la forma en la que se realizan. Uno es de la Escuela de Jueces y otro creo que es de una práctica forense o algo así. De todas formas, nos sirven para, de cierta forma, ubicarnos en espacio, en los espacios en los cuales las partes, los abogados, deban hablar, los testigos deban ingresar a la audiencia, los mecanismos para poder prestar el juramento, los interrogatorios, los contrainterrogatorios, y se van a ir identificando en realidad esos momentos procesales que están en el código de las familias. Dentro de la costumbre procesal van a existir jueces que sean muy ritualistas, que cumplan cada uno de los pasos, de los tiempos procesales, y van a existir otros jueces que directamente dentro de la practicidad y dentro de su sana crítica vayan directamente al fondo del asunto. Entonces vamos a tener ambas situaciones en los juzgados, entonces no debería sorprendernos el hecho de que de un asiento judicial a otro o de un juez a otro apliquen de forma diferenciada tal vez el ritualismo, ¿no? Hay otros jueces que todavía continúan utilizando el mazo y la campana para aperturar y cerrar el tema de las audiencias. En provincias todavía están utilizando algunos jueces eso, pero en capital directamente ya es un poco más informal el tema, ¿no? Entonces varía de juzgado en juzgado, pero las audiencias en realidad se van a regir bajo ciertas normas generales. Es decir, cada audiencia debe estar presidida por la autoridad judicial y debe ser esa misma autoridad judicial que ha iniciado el proceso, que ha iniciado la audiencia, deba llevarla hasta su conclusión. No podemos tener en medio de la audiencia un cambio del juez que va a generar básicamente una nulidad, ¿no? Esto es bajo pena de nulidad. El juez que inicie tiene que terminar la audiencia. De la misma forma, todas las audiencias van a ser públicas, es decir, se tienen que realizar de forma pública con excepción de que exista alguna reserva. Vamos a ver que en materia de niñez y adolescencia esencialmente, todas las actuaciones que tengan que ver con niños, niñas, adolescentes van a estar bajo una reserva. Lo propio cuando se hable de la ley 348, casos de violencia y demás, el Código de Procedimiento Penal de la misma forma va a establecer el derecho de solicitar la reserva judicial para que ninguna de las partes pueda hablar del proceso ni mucho menos hacer públicos las actuaciones judiciales. Entonces, en esa única Doctor, ventaja, sí. perdón, una última pregunta, le estoy molestando mucho. Parece que ya, lo que yo sé, ya se han hecho audiencias virtuales. ¿Tienen la misma importancia, doctor? Bueno, por este tiempo han ido habilitando en realidad el sistema de Blackboard, ¿no? Que es un sistema similar al de Zoom para llevar adelante el tema de las audiencias. Sin embargo, los problemas que se ha tenido durante este tiempo de la cuarentena ha sido el hecho de no poder llevar las actuaciones judiciales, o sea el abogado de la parte demandada en sí no se han podido conectar al tema de la audiencia. Sin embargo, en ese tipo de situaciones, la ley prevé que se suspenda la audiencia y los jueces
En la mayoría de los casos han tomado la determinación de llevar la audiencia de forma física. Creo que en materia penal han tenido un mejor desenvolvimiento en realidad con el tema de las audiencias virtuales, puesto que no han tenido estos problemas. Es otro el tratamiento, pero en materia de familia y en materia civil, en realidad se han continuado haciendo las audiencias de forma presencial, obviamente con todas las medidas de bioseguridad. Básicamente es, te quedas 40 minutos en audiencia, entran los funcionarios judiciales, sanitizan el ambiente, salen las personas, vuelven a ingresar, son otros 40 minutos. Entonces, en esa dinámica se han ido moviendo a nivel de juzgado. En materia de familia ha pasado básicamente ese inconveniente, ¿no? Más de inconveniente, en realidad ha sido una situación de que bueno, no querían que se lleve adelante la audiencia, entonces han generado supuestos problemas de conexión y demás, y tampoco había una penalidad por el hecho, ¿no? Sino simplemente una suspensión para que el juez combine la presencia de las partes de forma física en juzgado. Sin embargo, el sistema Blackboard todavía se está utilizando para las audiencias en materia penal, en materia civil, para las apelaciones, pero sí, eventualmente se ha ido trabajando de esa forma. Y Gracias, bueno, doctor. y los links también son públicos, ¿no? Es decir, se señala el tema de las audiencias y pueden participar e ingresar las personas que así lo consideren. Les voy a compartir de todas formas si hay la oportunidad de llevar una audiencia virtual para que ustedes puedan ingresar. Les voy a compartir los links para que ustedes puedan ingresar y conocer la plataforma. Obviamente que el tema de su participación va a estar limitada hacia un moderador. Si existe alguna situación, van a ser expulsados de forma directa del sistema Blackboard, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. Pero si es el caso, les voy a compartir especialmente un tema de materia penal, que hemos estado teniendo bastantes audiencias con el tema de las apelaciones. Les voy a compartir para que ustedes puedan ver el sistema. Entiendo que no va a desaparecer, van a seguir utilizando este sistema como un mecanismo de celeridad al tema de los procesos. Ha habido muchos problemas, los abogados no han podido acomodarse de forma normal y habitual al sistema, entonces ha habido bastante problemas, ¿no? Bueno, las audiencias y todas las actuaciones judiciales en realidad deben realizarse de forma continua. No pueden existir cuartos intermedios largos, particularmente porque las audiencias en materia de familia deberían ser cortas. Sin embargo, pueden aperturarse ciertos cuartos intermedios siempre a solicitud de las partes y considerando que en el cuarto intermedio no exceda de los 5 días calendario. Entonces, dentro del marco de estos límites, sí se puede suspender una audiencia, pero habitualmente se debería desarrollar de forma continua. Inicia, termina la audiencia. Las audiencias deben llevarse de la misma forma en un lenguaje usual y en un lenguaje sencillo para entender las resoluciones y las intervenciones de cada una de las partes. Sin embargo, se establece que en el marco de la interculturalidad que tenemos en el Estado, si es que existe una persona que hable quechua o cualquier otra lengua, necesariamente deba estar acompañado de un traductor para que se le haga conocer lo que está pasando en la audiencia y viceversa, ¿no? Incluso con las personas que tienen algún grado de discapacidad, ya sea visual, ya sea auditiva, ya sea en el habla, básicamente tiene que existir una persona que le pueda transmitir, si es el caso, todo lo que está ocurriendo dentro de la audiencia, ¿no? Esa es la excepción en realidad. Asimismo, en el tema de las audiencias, esto es algo que se cumple medianamente por el hecho de que muchas de las veces los juzgados no tienen salas de audiencia. Por ley deberían tener en realidad un espacio en el cual se permite el ingreso de las personas, de los estudiantes, de otros abogados, incluso para ver el tema de las audiencias. Sin embargo, en algunas provincias vamos a ver de que todas las audiencias se desarrollan dentro del despacho judicial. Entonces, no existe un espacio para que las partes puedan acomodar el tema de las pruebas, preparar el tema de los alegatos, sino simplemente hay sillitas, estás frente al juez y tienes que acomodarte de la mejor forma. Y eso es un tema ya del órgano judicial y es un tema de infraestructura.
Eh, lo correcto sería que cada juzgado tenga su sala de audiencias para llevar adelante en este espacio, en realidad, cada uno de los actuados procesales que corresponden. Bueno, en Capital tenemos las salas de la oralidad, se han ido ampliando el tema de los espacios para llevar adelante las audiencias. Sin embargo, en algunos juzgados, especialmente el tema de familia, vamos a ver que las audiencias se desarrollan dentro de despacho judicial. Entonces, no hay una publicidad porque el secretario no te deja ingresar por el poco espacio, ahora por el tema de las medidas de post-confinamiento, de los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, debería permitirse el ingreso irrestricto. Algo bien importante que deben saber en realidad es el hecho de que cada una de las audiencias se debe llevar adelante a la hora que se señala. Entonces, lo que ocurre, y habitualmente con algunas personas lo que ocurre es básicamente que llegan tarde a las audiencias. Lo correcto es que lleguen 15 minutos antes, con la finalidad de que puedan anunciarse, que puedan entregar su carnet de identidad para que se labre el acta de la audiencia, pueda entregar el profesional abogado de la misma forma su credencial y pueda anunciar a la autoridad judicial la presencia de testigos, la presencia de peritos y otras personas que puedan intervenir dentro del proceso. La penalidad, en realidad, por faltar a una audiencia va a estar relacionada directamente a que la audiencia se desarrolle con la ausencia de la parte que ha inasistido. Y en el caso del demandante, la penalización es de que se declare abandonada la demanda y la pretensión, ¿no? Entonces, son aspectos que debemos tomar en cuenta y la puntualidad en muchos de los juzgados es importante. En algunos juzgados sale el secretario y hace un primer llamado 15 minutos antes de que comience la audiencia. En otros juzgados, bueno, por temas de retraso y demás, hacen el llamado directamente en la hora, pero podemos perder el tema de la oportunidad de participar en el tema de la audiencia. He tenido un par de casos con mis asistentes que se les ha enviado a una audiencia para que puedan llevar adelante simplemente el interrogatorio y resulta que están llegando 10 minutos después de que se ha instalado la audiencia. Obviamente que en esos casos se instala la audiencia y se declara cerrado, en realidad, la oportunidad de llevar adelante ese actuado procesal. Entonces ya es muy difícil discutir con la autoridad jurisdiccional cuando ya ha instalado la audiencia y la ha declarado desierta, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la puntualidad, en especial con los clientes, ¿no? Entonces, al cliente incluso se le dice que esté media hora antes de la audiencia porque dentro de nuestro contexto general tenemos siempre el hecho de llegar 5 minutos, 10 minutos, 15, 20 minutos tarde, ¿no? A nuestras obligaciones y demás. Siempre tenemos esa tendencia habitualmente a retrasarnos, ¿no? De todo lo que se lleve adelante en las diferentes audiencias se va a levantar un acta. Ahora, esto también entra dentro de la costumbre judicial. Muchas de las veces cuando existe una audiencia, ya sea de inspección, ya sea una audiencia de verificación, una audiencia de inspección in situ y demás, eh, habitualmente se hace firmar actas en blanco. Y esto es algo que no debería ocurrir dentro de los procesos, ¿no? Habitualmente y personalmente yo no firmo actas que estén en blanco. Siempre hago constar el hecho de que es responsabilidad del secretario levantar el acta circunstanciada en el acto procesal, ¿no? Independientemente si es que escribe lento, si es que no puedes realizar el acta y demás, yo no suelo firmar actas que estén en blanco y si las firmo, lo pongo con la nota aclaratoria. Firmé en blanco. Entonces, si es que existe algo, alguna distorsión dentro del acta que puede ocurrir, entonces al menos tengo el descargo de la firma y estoy señalando que he firmado en blanco. Entonces, ya va a generar una responsabilidad para el secretario, pero pasa en la práctica procesal, ¿no? A veces cuando somos abogados jóvenes y demás, tratan de hacernos firmar esas actas, pero ya cuando vemos el resultado del registro del acta, es totalmente diferente a lo que ha ocurrido. Entonces, por esa situación, necesariamente se debe levantar el acta
en el momento en el que se está realizando el acto procesal. Mucho ojo con esto. Dentro de lo que corresponde en realidad Doctor, doctor, lo que usted está diciendo que acabando la audiencia, ese mismo rato tenemos que firmar el acta. Obviamente que la secretaria abogada no va a poder transcribir en ese momento todo lo que va a llevar, lo que van a hablar o ratificarse en la demanda, desistiendo o de la demanda, doctor. Es medio imposible que la secretaria abogada del juzgado redacte todo en ese rato, porque una vez instalada la audiencia corre y no para. Bueno, en realidad, Obviamente se firma hojas en blanco, doctor, al final de cada pie de hoja y las notificaciones que se hacen con la presente sentencia dictada en audiencia. Eso es medio imposible, doctor, para una funcionaria, secretaria, transcribir todo lo que van a hablar en audiencia. bueno, te diré por experiencia y el hecho de que, bueno, en lo particular participo en muchas reuniones de directorio, muchas asambleas y reuniones que en realidad el tema de las actas se las va resumiendo. Y en realidad no existen cosas que no se puedan resumir. En realidad el acta en sí es un resumen de lo que pasa en la audiencia. En materia penal, obviamente, que es diferente por el hecho de que se tiene que transcribir de forma literal cada una de las participaciones. Entonces, es un hecho de que exista una imposibilidad material de que el funcionario público, al no estar suficientemente capacitado para llevar adelante el registro completo de un determinado juicio, va a señalar este tema. Pero en materia de familia no pasa, ¿no? Eh, por el hecho de que las intervenciones de los abogados son cortas, ¿no? No son extensas como en materia penal. La fundamentación de la misma forma es corta. Por ejemplo, en la fase de alegatos te dan 5 minutos para que puedas realizar tus alegatos. A diferencia de materia penal, que pueden ser 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, que incluso hay audiencias que demoran 4, 6, incluso 8 horas en materia penal. En materia de familia no ocurre eso. Entonces, no existe esa imposibilidad material y especialmente porque los pasos y los tiempos procesales ya están definidos con anterioridad. Entonces, en materia de familia no ocurre eso como en materia penal. En materia penal sí ocurre eso, ¿no? Incluso cuando se plantean los amparos o las acciones de libertad de pronto despacho, se les pone en una situación muy particular a los secretarios por el hecho de que tienen que remitir el acta de la audiencia, de la medida cautelar, de forma transcrita, íntegra, hacia el tribunal de alzada, ¿no? Lo que produce una situación de que el secretario se amanezca, no sé, contrate a otra persona, que se haga ayudar con otra persona en particular para redactar el acta. Pero en materia penal tiene sus particularidades. En materia civil y en materia eh, de familia, no. La verdad que no he visto ningún caso en los cuales bueno, no se pueda transcribir. Y en particular, y en mi experiencia particular, he participado en muchas asambleas de 1, 2, 3 horas en las cuales se hace el resumen del acta. Entonces, se llega a sintetizar en realidad lo que está ocurriendo en la reunión. Entonces, en materia penal podría ser comprensible porque también existe un registro auditivo, un registro, una grabación en realidad. Pero en materia de familia no. Se tiene que levantar el acta. Y si revisamos lo que señala el Código de Familia, evidentemente el acta debe ser transcrita en el momento. La sentencia, por su parte, obviamente que dentro del Código de la Familia, de las familias, se establece la posibilidad de que el juez se reserve hacer conocer el contenido extenso de la sentencia posterior a la emisión de la resolución. O incluso en materia de familia puede terminar el acto de la audiencia y simplemente no dictar una resolución. Son dos situaciones que la ley permite. O dicta la resolución o se reserva ese derecho y hace conocer la decisión por escrito y dentro del plazo de 5 días. Entonces, en materia de familia va a funcionar de forma muy, muy diferente a materia penal. En materia penal, obviamente que por la oralidad que se lleva adelante, el juez debe dictar su resolución
en la audiencia con la salvedad de que pueda abrir un cuarto intermedio para deliberar y emitir la resolución. Entonces, en razón de materia siempre vamos a tener ligeras diferencias. Ok, cuando hablamos de las medidas provisionales, también en realidad forman parte de la actividad procesal, vamos a tener el hecho de que el juez pueda definir de cierta forma ciertos aspectos que son propios y son inherentes al proceso. Por ejemplo, el hecho de que exista algún peligro inminente o se deba asegurar algún derecho para que éste en el tiempo no sea extinguido. Como medidas provisionales vamos a señalar simplemente que el Código de las Familias establece que el juez de forma inicial puede fijar una medida provisional de asistencia familiar. Cuando estamos hablando de la asistencia familiar, del caso de lactantes, del caso de menores de 1 año, podemos solicitar la medida provisional de asistencia familiar para que sea a partir del ingreso de la demanda que empiece a correr ya de forma provisional una asistencia familiar. Puede ser un mínimo de 400, 424, hasta que se defina en realidad el monto de la asistencia familiar. Por la emergencia, por ese peligro inminente o ese bien jurídico que se esté tratando de precautelar. De la misma forma, el juez, de forma provisional y temporal, puede suspender el régimen de visitas ante el conocimiento de hechos de violencia, ¿no? Entonces, si es que existe dentro del proceso un indicio, una prueba o un temor de que exista un tema de maltrato o violencia, el juez puede establecer la suspensión del régimen de visitas. De la misma forma, con una medida provisional se puede solicitar la separación personal de los cónyuges, como una medida de protección de la misma forma. La ley prevé de la misma forma que como medida provisional se pueda dictar en favor de alguno de los papás la disposición de cuidado de los hijos. Ya el juez va a definir quién tiene la obligación de cuidar a los hijos cuando exista algún conflicto entre la pareja. Cuando se trate de derechos patrimoniales, el juez de la misma forma puede solicitar que se levante un inventario de los bienes, muebles, inmuebles que tenga la pareja. Por otra parte, se puede de la misma forma establecer en el tema de los incapaces, de los adolescentes que no hayan sido emancipados, se puede establecer el nombramiento de un representante para el juicio. O en el caso de las personas que sean interdictas, se va a establecer el nombramiento de un tutor. Son medidas provisionales que se pueden pedir dentro del proceso, dentro de cualquier proceso familiar. De la misma forma, y al igual que en los procesos civiles, en los procesos penales, se puede establecer también un régimen de medidas cautelares, ya sean estas personales o ya sean estas patrimoniales o de carácter real. Las medidas cautelares de la misma forma van a tener dos componentes. Por una parte van a ser provisionales, es decir, en el tiempo simplemente va a haber un margen temporal en el cual estén vigentes y eso lo va a determinar la autoridad judicial. Y en segundo lugar, deben ser proporcionales. La proporcionalidad es un principio y en realidad va a ser una responsabilidad de la autoridad judicial a momento de fundamentar el por qué va a imponer una medida cautelar. Estos dos aspectos necesariamente deben estar en la resolución que dicte la medida cautelar que esté asumiendo el juez a solicitud por el temor inminente de que alguno de los bienes sea modificado, sea destruido o en el caso se modifique su situación jurídica. Dentro de las medidas cautelares que establece la ley vamos a tener a la aumentación preventiva que va a constituir en un gravamen, en una restricción de disposición. Vamos a tener al embargo, que básicamente es una restricción de uso. Y el secuestro de la misma forma va a ser una medida cautelar que va a estar direccionada a que se nombre necesariamente un depositario, que habitualmente es la persona que está solicitando la medida cautelar. En el caso de negocios, en el caso de establecimientos comerciales, se puede solicitar de la misma forma la intervención judicial.
Uno de los aspectos importantes también dentro de lo que son el régimen de medidas cautelares en referencia a los bienes muebles y los bienes inmuebles sujetos a registro va a ser la prohibición de innovar y contratar. Es decir, vamos a restringir, vamos a prohibir de que se contrate con terceras personas sobre ciertos bienes que estén en litigio. Entonces, ni se va a poder introducir mejoras, ni se va a poder contratar con terceras personas. No se va a poder comprometer esos bienes a terceras personas porque va a haber una restricción de uso y de disposición de esos bienes, ya sean muebles o inmuebles que sean sujetos a registro. Y esto se registra y se notifica de forma personal y la pena básicamente va a radicar en una multa y si es que se contrata con terceras personas, estos contratos a partir de su suscripción no van a tener ningún valor legal. De la misma forma, y algo tal vez que siempre se solicita dentro de los procesos de familia, va a ser el tema de la retención de fondos de las diferentes entidades financieras. Dentro de las facultades que tiene el juez va a ser la de ordenar que mediante la ASFI se retengan fondos del sistema financiero, ya sean estos fondos que estén en cuentas corrientes o en cuentas de ahorro a nombre de un determinado titular, van a ser congeladas o van a ser retenidas momentáneamente, por ejemplo, en los procesos de división y partición. Ya en el proceso de divorcio, habitualmente solicitamos la retención y el congelamiento del 50% de las cuentas que se tengan, porque se entendería que al momento del divorcio, todos esos dineros van a ser precautelados por la autoridad judicial, porque puede ser el hecho de que el esposo, conociendo de la demanda de divorcio, extinga esos derechos, es decir, saque el dinero de las cuentas bancarias, vacíe las cuentas bancarias y no puedan ser sujetos de una retención, no puedan ser sujetos de una división. Entonces, la autoridad judicial puede solicitar al sistema financiero que congele cuentas. Las retenciones de fondos tienen de la misma forma sus límites. Recordemos que el Código Procesal Civil establece qué medidas van a ser o qué bienes no van a ser sujetos de embargo. Por ejemplo, los bienes comerciales, los que sirvan para el uso personal y el ejercicio de un oficio o un negocio en particular, no pueden ser objetos de las medidas cautelares. De la misma forma, los sueldos y salarios, las pensiones, las jubilaciones, no van a ser objeto de embargo judicial o de retención. En ese tipo de casos, simplemente se tiene que demostrar que los fondos que están en una determinada cuenta corresponden a sueldos y salarios, corresponden a rentas, corresponden a pensiones de jubilación, que no están contempladas dentro de, o que están con esta excepción de embargo y retención. Entonces, en esa eventualidad, simplemente vamos a poder embargar el 20% de lo que tengamos en el salario o la cuenta. Habitualmente con estas medidas cautelares tienen la finalidad de precautelar los derechos que van a entrar en discusión o en debate judicial. Y de ahí radica el tema de su importancia, su aplicación y también los límites de las restricciones. Les voy a compartir para la siguiente clase una parte de un proceso jurisdiccional donde estamos ingresando ya a debate judicial por el hecho de que el juez ha ordenado en particular el hecho de la inmovilización de un determinado vehículo. Si vemos la lista de medidas cautelares de las medidas provisionales, no vamos a encontrar el hecho de que sea una capacidad o una atribución del juez ordenar la inmovilización de vehículos. Ya va a constituir en una medida arbitraria y en realidad esto dentro de un proceso de división y partición lo vamos a llevar a nivel de amparo por el hecho de que el juez no tiene las facultades para extralimitar la medida cautelar, crearse una nueva medida por el simple hecho de que él considere de que hay riesgo de que se choque el vehículo, de que se pierda. Sin embargo, ya se ha hecho la anotación preventiva del vehículo que es objeto del debate judicial. Y lo vamos a llevar a nivel de amparo por el hecho de que el juez ya está incurriendo en resoluciones contrarias a la ley. Es una resolución que
es prevaricadora y que ingresa dentro de lo que está el artículo 122 de la Constitución Política del Estado, que señala son nulos los actos de las personas o autoridades que usurpen funciones o ejerzan atribuciones que no les han sido conferidas por ley. Entonces, en ese sentido, vamos a plantear el amparo constitucional contra la autoridad jurisdiccional con la finalidad de que sea el Tribunal Constitucional quien defina si evidentemente es arbitraria la resolución y se va a anular obrados a partir de esa resolución o realmente el juez puede crear nuevas medidas cautelares que no estén especificadas en el Código de las Familias. Para terminar, vamos a hablar de las costas procesales que también forman parte de la actividad procesal, es decir, aquellos gastos que son propios del proceso o que emergen del proceso, como las notificaciones por edictos, las tasaciones, los dictámenes periciales y diferentes gastos que se vayan generando del proceso van a ser objeto de la imposición de costas. Quien pierde el proceso habitualmente es quien va a necesitar pagar o cubrir las costas procesales. La forma de hacer cubrir estos montos va a ser básicamente de acreditar la existencia de estos gastos procesales y se va a presentar una liquidación. Dentro de la liquidación se va a establecer los montos por los cuales o los gastos que se hayan realizado durante la tramitación del proceso. Esos gastos van a ser puestos en conocimiento de la parte que ha perdido el proceso, quien va a tener que cumplir con la obligación de pago. Es decir, va a tener que pagar los montos que sean condenados en costas. Si presentamos un incidente de la misma forma y el incidente es rechazado, va a ser condenado en costas. Va a haber un monto, una sanción que se deba cancelar. Si es que presentamos un recurso de compulsa de la misma forma y el recurso es declarado ilegal, va a haber una multa y una sanción y también va a haber costas procesales que se generen por cada uno de los recursos que nos vayan rechazando. Porque los recursos, si es el caso que se van planteando, van a generar que el proceso se vaya dilatando. En ese sentido, van a empezar a generarse gastos adicionales al proceso, ¿no? Entonces, esto sigue el mismo régimen que la liquidación de asistencia familiar. Se pone en conocimiento de la parte contraria, responde o observa en el plazo de 3 días, y si no hay mayor observación, se aprueba y se conmina el pago, ¿no? Entonces, son aspectos que son propios de este tema de los costos procesales. A diferencia del Código Civil, en realidad en materia familiar solamente se habla de costas procesales. En materia civil ya empezamos a hablar sobre los costos procesales, es decir, los honorarios profesionales de los abogados. Es decir, la parte que pierde el proceso debe pagar y cubrir los gastos que emergen del proceso. Entonces, bueno, con esta parte estaríamos terminando en realidad la parte de la actividad procesal. Ya estaríamos ingresando directamente al análisis de los diferentes tipos de procesos. Ana María. Doctor, por favor, yo quisiera saber, la parte demandada puede averiguar en qué etapa está su proceso. En esta época de la pandemia, ¿existe algún donde se pueda uno dirigir, digamos, o cómo ingresar para averiguar, para tener referencia de estos datos? Bueno, a partir en realidad del 22 de julio se han reiniciado las actividades judiciales. El anterior mes, en realidad, a inicios del mes de septiembre, en realidad ya se ha sacado una circular por parte del Tribunal Supremo de Justicia en el entendido de que ya debe existir personal en juzgado. Estaban, de cierta forma, rotando personal, es decir, un día iba el secretario, un día iba el auxiliar, un día iba el generador, otro día iba el juez, entonces se estaban turnando en los juzgados. Siempre existía una persona en este tiempo, bueno, legalmente, ¿no? Hablando. Pero dentro de este tiempo, en realidad, la forma de comunicaciones procesales que se ha tenido
básicamente ha sido de que cada una de las partes debía anoticiar mediante un escrito un domicilio procesal y también un número de WhatsApp y un correo electrónico. Entonces, con provincias nos hemos ido comunicando mediante correos electrónicos. En la ciudad nos hemos ido comunicando mediante el WhatsApp, es decir, se nos ha empezado a notificar mediante WhatsApp directamente las notificaciones y en el caso se han ido publicando dentro de lo que es el Tribunal Departamental de Justicia y Presidencia del Tribunal Departamental una lista de números de teléfonos de los secretarios y de los funcionarios judiciales para que las partes vayan haciendo seguimiento. Pero la situación actual es que ya los juzgados se están atendiendo con normalidad, ya casi hace más de 3 semanas. Antes de eso, bueno, había que coordinar con los funcionarios para ver, ¿no?, qué día van a estar de turno. Estaban turnándose los juzgados pares una semana, los juzgados impares la otra semana. Entonces, estaban turnándose, pero en realidad ese tema a partir ya del mes de agosto en realidad ya se ha ido regularizando y el mes de septiembre, bueno, ya han empezado con regularidad con las actividades judiciales, ya han empezado con el tema de la atención en juzgados, ya no hay tanta restricción, sí siguen las medidas de bioseguridad, pero ya no hay bueno, esos temas de trabajo desde casa y demás. En realidad ya están fungiendo las autoridades judiciales y todo, bueno, básicamente está en la meridiana normalidad. Bien, doctor, muchas gracias. Ok, bueno, con esa parte estaríamos terminando, esta parte de la actividad procesal. El derecho procesal orgánico es obviamente mucho, mucho más amplio. Tendríamos que desmenuzar muchos, muchos más temas. Sin embargo, no es objeto de la materia ver el tema procesal, netamente. Sin embargo, pues estamos tocando el tema para que podamos entender más o menos cómo se va desarrollando cada uno de los procesos y diferencias particulares entre algunas instituciones del derecho procesal orgánico. Ya la próxima clase vamos a empezar a desmenuzar en realidad los tipos de procesos que se encuentran vigentes dentro del Código de las Familias para cerrar ese tema y entrar ya de lleno a la legislación niño, adolescente. Entonces nos vamos a tomar un par de clases para analizar los tipos de procesos y podamos entender un poco más de la hermenéutica, pero dentro de lo que ya hemos ido conversando. Bueno, entonces, si no hay más preguntas en referencia a este tema en particular, estaríamos cerrando la sesión. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Noches. Buenas noches. Ok, nos vemos, Elsa.